Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto. Bienvenidos a esta edición de mediodía de Noticias Repretel. Una balacera cerca de las ruinas de Cartago deja a una persona fallecida y un violento robo de un vehículo. Incluso los gatilleros obligaron a una mujer a bajar y escaparon en su carro. Sheila Paniagua nos tiene todos los detalles de este nuevo hecho de violencia en Cartago. Adelante, Sheila. Roberto, estamos justo al costado sur de las ruinas en Cartago, donde a eso de las 9:30 de la mañana se registró este ataque armado que deja a una persona fallecida y, como usted bien lo mencionaba, también el robo de un vehículo. Y estamos acá donde se está desarrollando esta noticia para que ustedes puedan ver completamente en vivo, porque la persona que viajaba en ese carro, en ese pick-up gris que ustedes ven en pantalla, era donde viajaba la víctima. Cuando él se baja de este vehículo, dos gatilleros le disparan en varias ocasiones. Esta persona trata de refugiarse en un local comercial ubicado acá al costado de las ruinas, donde en este momento el organismo de investigación judicial está trabajando, no solo en la recolección de indicios, sino también haciendo la revisión de este cuerpo para posteriormente realizar el levantamiento de él mismo. En este momento la calle del costado sur de las ruinas en Cartago está completamente cerrada debido a este hecho violento que se registró pasadas las 9:30 de la mañana y, como les decía, también que deja el robo de un vehículo. Parte de lo que se indican, estas personas habrían utilizado armas de grueso calibre para poder acabar con la vida de este hombre, quien en apariencia es vecino de nos indican que es vecino del Tejar y que aparentemente estaría ligado a una estructura asentada acá en la zona, y que este hecho violento podría tratarse pues de un ajuste de cuentas. En este momento pues las autoridades judiciales están en la escena trabajando acá en lo que es la recolección de indicios. Las personas que caminaban por acá incluso escucharon las detonaciones, algunas de ellas eran ráfagas. Parece pues que los gatilleros habrían utilizado estas armas de grueso calibre, como bueno, ya lo han hecho también en otras ocasiones. Una vez que los gatilleros cometen este homicidio, vamos a ver este video, porque ellos huyen, salen corriendo del sitio y se topan con un vehículo, una mujer que estaba dentro de su vehículo, la amenazan con las armas de fuego que ellos portaban y huyen del lugar en el vehículo de esta mujer. Esta mujer pues queda en la calle prácticamente luego de que estas personas pues la hayan bajado de su carro y pues huyen del sitio. Las autoridades pues están tras los pasos de estas personas quienes habrían cometido este hecho violento a plena luz del día acá en la provincia de Cartago. Estamos hablando que es un nuevo hecho violento que registra la provincia, quien ya suma 22 asesinatos. Un hecho que se registra en horas de la mañana, y este hombre lo primero que hace es ponerse a salvo dentro de este local comercial que ustedes ven en imágenes, que tiene las cortinas abajo. Bueno, ahí es donde el organismo de investigación judicial está trabajando en este momento debido pues a esta situación que se registró. Esto, bueno, puso en riesgo también la vida de otras personas que iban caminando por la calle, personas incluso que se dedican acá en la zona a cuidar vehículos. Esto se da a la pura par del Banco Popular, cerca de la Caja de Ande también, y cerca de un centro educativo que, según indican, los menores que estaban dentro del centro educativo están bien. Esto ocurre como a unos aproximadamente 25 metros de este centro educativo, también conocido como Asunción Esquivel. Así es como se llama este centro educativo, ubicado acá en el puro centro de Cartago. Estamos hablando de que este homicidio se registra muy cerca pues de la Plaza Mayor, un sitio visitado por las personas acá de Cartago en horas de la mañana y que estaba bastante lleno
lleno de personas, quienes incluso también hablaron con Noticias Repretel, pero más adelante vamos a conocer parte de lo que ellos nos dijeron y de esta situación de violencia que está viviendo la provincia de Cartago. Conversamos con una persona que venía saliendo del banco en el momento de que ocurre este lamentable incidente acá, y él indica de que era una ráfaga lo que se escuchaba y donde observa a estas personas incluso pasar con estas armas largas. Veamos. Salí del Banco Popular, yo dejé mi carro en el parqueo, de hecho está en el parqueo porque está todo cerrado, y aproveché, como la farmacia queda a 50 metros del banco, aproveché para ir a comprarme un jarabe, y en eso me pasaron, a la par me pasó un muchacho, bueno, los dos muchachos corriendo, el muchacho del pick-up estaba parqueando el pick-up, y en el momento que él se bajó del pick-up, el del salveque sacó un arma de grueso calibre. La policía dice que es M16. A él lo balearon, él se metió a la tienda y herido. La policía duró, qué sé yo, 40, 45 minutos en llegar. La ambulancia se quedó atascada en ese montón de carros que hay ahí. Y hasta la hora que estamos, que él está muerto ahí dentro de la tienda. Una ráfaga, ¿escucharon ustedes? Ah, sí, claro. El policía, uno de los policías ya después dijo, son M16 porque el cartucho es muy grande. Pero sí, fue algo alarmante porque ya, mejor dicho, ya se perdieron valores y todo, ya disparar a la hora que sea, ya no hay preocupación de nada. En el centro de Cartago, donde siempre hay muchas personas. Siempre. Nosotros tenemos un grupo que venimos ahí al parque a charlar y vacilar y todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue porque de ahí no ven cómo está esto, fatal. Dicen incluso que los gatilleros bajaron a una muchacha de su carro y huyeron. Ellos, cuando ya hicieron lo que hicieron, bajaron por la farmacia, esa que está en la esquina, bajaron y más o menos como a 20 metros de la farmacia, en esa calle, bajaron una muchacha del carro, la tiraron y se llevaron el carro. Ellos se fueron y como a la media hora de eso apareció un tránsito ahí. Ajá. Y el carajo se fue, pero ¿para dónde? Situación que está en desarrollo a esta hora, a las 12 en punto del mediodía, situación incluso que se registra eso a las 9:30 de la mañana. Nos acaban de informar que el carro en el que huyeron los gatilleros lo ubicaron hace pocos minutos por la iglesia de Caballo Blanco, nos indican, esto en el sector de Paraíso. Ahí también pues hay otra escena y donde están trabajando también pues las autoridades, donde están custodiando este vehículo en el que viajaban pues estos gatilleros y que prácticamente despojan a esta mujer de su vehículo y ellos huyen de las autoridades. Lo que se indica también es que, bueno, cuando estos gatilleros huyen, alertan inmediatamente a las autoridades para que vayan tras ellos. Sin embargo, bueno, recordemos de que ellos andan con armas de grueso calibre, así fue como atacaron a este hombre, quien aún no ha sido identificado por las autoridades, pero quien sería vecino del sector de El Tejar. Eso es la información que hasta el momento se maneja y que están atendiendo pues las autoridades judiciales y que estaría incluso vinculado con una de las estructuras criminales asentada acá en la provincia de Cartago y que ha generado pues mucha violencia durante este 2026, durante los primeros meses del 2026. El organismo de investigación judicial va a continuar acá, parece pues que es una escena que va a tardar por varias horas. Personas también, compañeros y amigos televidentes, que se salvaron de milagro de no ser atacados por estos gatilleros, o más bien que las balas los alcanzaran. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen también los vecinos acá en Cartago? Esas personas que en horas de la mañana vienen a la Plaza Mayor para poder pasar un rato agradable y que se estén dando este tipo de situaciones a plena luz del día. Pasamos por aquel lado, ya había pasado todo. Una situación lamentable que se presente a plena luz del día cuando esta plaza está completamente llena de personas. Mire, Cartago ya lo perdimos, ya Cartaguito ya dejó de ser Cartaguito de antes. Cartago ya, la verdad que ya está completamente perdido y es por medio de la droga.
El susto de estar acá y una bala. Oh, correcto, magnífico. El año pasado creo que más de 100 personas murieron por muertes colaterales, pues casualmente por eso. Porque usted puede ver aquí la gente toda va donde llegan a reconciliarse con otros, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos viviendo una década muy dura. Mientras que tengamos estas leyes, no. Bueno, pero también, ¿qué dicen los encargados también del centro educativo que se ubica acá, a 25 metros de donde se registró este hecho violento? Bueno, ellos enviaron un comunicado y lo que indican es que ante los lamentables hechos ocurridos en las cercanías del centro educativo, la dirección informa a toda la comunidad educativa que la institución se mantiene como un espacio seguro, aplicando de manera estricta los protocolos de seguridad correspondientes. Asimismo, se comunica que las lecciones se desarrollarán con total normalidad durante la jornada de la tarde. También ellos en el comunicado señalan que para ser atendidos en la oficina de secretaría, las personas deberán tocar la puerta y esperar a que el guarda de seguridad verifique mediante el sistema de cámaras antes de proceder a la apertura del acceso a la institución, y que agradecen también la colaboración de los padres de familia que se vayan acercando a este centro educativo por este lamentable hecho que se registró en horas de la mañana y que deja a una persona fallecida. Les recapitulamos que estamos a un costado sur de las ruinas en Cartago, en el puro centro de Cartago, donde se registra este hecho. La calle está completamente cerrada y a esta hora el organismo de investigación judicial está trabajando en la escena, fuerza pública custodiando de que ninguna persona pase hacia donde están ellos. Vamos a escuchar parte del ambiente en el momento que se da esta balacera y que algunos vecinos, incluso acá de la zona, se mostraron bastante atemorizados. Un balazo. Un balazo. Nada. Un balazo. Un balazo. La víctima sería un hombre de aproximadamente 35 años de edad y quien hasta el momento lo vincularían con una estructura acá de la zona. Vamos a escuchar qué atiende Cruz Roja acá en el sitio. En horas de la mañana, la Cruz Roja costarricense, por medio del sistema de emergencia 911, recibe el informe de una persona herida de arma de fuego, esto en Cartago Centro. Al lugar se moviliza una unidad de soporte básico abordando a un paciente masculino adulto sin signos vitales. Sheila, decía uno de sus entrevistados, Cartago ya lo perdimos. Qué lamentable esa percepción de parte de la comunidad cartaginés. Quería preguntarle, ¿qué está haciendo la policía? ¿Qué ha hecho durante estas semanas atrás precisamente para evitar de alguna forma que ocurran este tipo de situaciones de violencia que han tomado la provincia durante este año? Roberto, les voy a explicar, porque resulta que las autoridades judiciales en los últimos días, incluso iniciando este año, ellos empezaron con operativos constantes acá en la zona debido a que hay 3 estructuras que están pues peleándose acá los territorios por la venta de drogas. Está la banda conocida como los Maruja, que ellos tienen pues acaparado prácticamente todo Cartago. Está la banda de los Gueri, que es del sector de Tres Ríos, y está la banda del Gordo Julio, que es en Proyecto Manuel de Jesús. Estos dos últimos en apariencia se aliaron
para poder quitarle estas plazas de venta de droga a los Maruja. Y eso es lo que ha estado provocando una ola de violencia acá en la provincia de Cartago, que como les decía suma ya 22 homicidios, acercándose a la misma cifra que Punta Arenas. Y lo que ellos indican, bueno, es que producto de esto han ocurrido tantos homicidios acá en la provincia y han estado realizando constantes operativos. Hemos visto también que las autoridades acá en Cartago han tomado el sector de los diques, donde ayer nos explicaban que hay cerca de 22 puntos de venta de droga, estos espacios incluso conocidos como búnkeres, y es lo que han logrado identificar las autoridades. En este sector conocido como los diques, que en apariencia aquí también está sentada esta organización conocida como los Maruja, han decomisado armas de fuego, han detenido personas que están vinculadas con sicariato. Incluso veíamos que el viernes anterior detuvieron en ese lugar a uno de los sospechosos de haber asesinado a alias Saya dentro de un gimnasio. Ustedes recordarán ese caso que ocurrió el 9 de febrero. Y ahora, bueno, se registra esta situación acá en el centro de Cartago. Las autoridades pues están investigando en este momento de a cuál estructura estaría pues vinculada este hombre, que ya la identidad trascendió. Es un hombre de apellido Vargas Loaiza, conocido con el alias de Chihuín. Así es como se nos indica hasta este momento. Es parte pues de la información que tenemos. Lo que indican las autoridades, ¿verdad?, que van a continuar, por supuesto, trabajando acá en la escena y en los constantes operativos que están realizando. En un momento ya se nos va a acercar acá el director de la Fuerza Pública de Cartago para que nos amplíe sobre los trabajos, ¿verdad?, que ellos están realizando acá en este lugar, específicamente el costado sur de las ruinas en Cartago, y que nos hablen también de cómo han recuperado el vehículo en el que pues viajaban estos gatilleros. Don Eric, estamos en vivo para Noticias Repretel. Si nos comenta un poco, ¿verdad? Sabemos que otra situación, otro hecho violento que se registra acá en el centro de Cartago. Sí, bueno, a esta hora ya tenemos detenido al principal sospechoso, lo tenemos bajo custodia, esto en el cantón de Tejar. También tenemos bajo nuestra custodia el vehículo que se llevaron, porque una vez que cometieron el hecho se robaron un vehículo donde estaba una señora, ahora a los 75, 100 metros, y también lo tenemos bajo custodia, esto en otro cantón, en el cantón de Oremono. ¿Se sabe si esta persona está vinculada a alguna estructura, la persona que hoy fallece? Bueno, por lo menos la persona que fallece, no lo ligamos directamente a una estructura, pero sí ya había sido condenado por la violación de ley de psicotrópicos, inclusive ahorita tenía medidas cautelares de firmar cierto periodo de tiempo. Vemos que es un hecho armado que se da a plena luz del día en un espacio que es bastante transitado. Sí, es muy riesgoso para ellos porque aquí tenemos pues bastantes policías. El incidente ingresa a las 9:41, a las 9:43 se confirma ya la presencia de la Fuerza Pública en el lugar con 2 unidades móviles más el personal a pie, ¿verdad? En esta zona comercial de Cartago hay policías a pie, tenemos más de 20 policías a pie, tenemos policletos, tenemos policías en moto y tenemos policías en radiopatrullas. El tiempo de respuesta a nosotros es de 2 minutos y la gente empezó a grabar en lugar de informar al 911, inclusive si hubiera sido más rápido la información a través de esta plataforma, probablemente nosotros nos hubiéramos detenido acá, pero el riesgo que asumen este tipo de delincuentes es que la probabilidad de ser detenidos, como ha ocurrido en este caso en particular, donde ya se tiene detenido tanto el vehículo como el principal sospechoso, es muy alto, precisamente porque es una parte de ese centro de la ciudad donde tenemos un recurso policial bastante importante. Don Eric, una persona entonces en fuga. Sí, bueno, tenemos una casa bajo custodia en donde estaba saliendo la persona que se tiene detenida, entonces la tenemos bajo custodia porque consideramos que puede darse la posibilidad del decomiso de las armas que fueron utilizadas, así como detener a una segunda persona. Don Eric, ¿y ustedes han podido conversar también? Porque hay una cámara de seguridad que capta que cuando los sujetos intentan, despojan a esta muchacha del carro, la bajan, pero también habían otras personas, una señora en silla de ruedas. ¿Han podido ustedes conversar con ellos? ¿Cómo están incluso?
No hay daños colaterales, ¿verdad? Gracias a Dios. Solo la persona fallecida en ese momento y ya la línea de investigación de testigos presenciales, de cámaras de bioprotección, tanto del comercio como de la Municipalidad de Cartago, ya es un trabajo que inició el organismo de investigación judicial. Don Eric, me dice usted, hay un detenido, está el carro ya en el que viajaba y que se robaron estos delincuentes, pero ¿han decomisado armas también o hasta el momento cómo van? Por el momento no tenemos armas decomisadas, como le digo, tenemos la casa donde está el principal sospechoso, la tenemos bajo custodia. Vamos a esperar que la Policía Judicial termine de hacer sus diligencias para ver el interés mostrado sobre esta casa de habitación y posiblemente pues generar un allanamiento sobre ella. Don Eric, también la problemática que ha estado registrando la provincia como tal y todos los operativos que han tenido que realizar ustedes por esta ola de violencia. Claro, más de 30 armas de fuego se han decomisado, armas blancas, armas no letales, ya llevamos más de 100 en este periodo de tiempo, el trabajo ha sido intenso, estamos tomando las zonas de mayor vulnerabilidad y mayor violencia 24/7, por eso es que de alguna manera estos delincuentes se animan a salirse de la zona donde tenemos mayor presión y lo hacen acá, pero acá también en el centro de la ciudad asumen el riesgo de que puedan ser detenidos. Vean cómo en cuestión de una hora se logra detener al principal sospechoso y al vehículo porque es parte del riesgo que se juega. Nosotros estamos trabajando y no lo estamos haciendo solos, estamos alineados y aliados con los cuerpos de policía amigas, ¿verdad? Y no vamos a bajar la guardia, la lucha es fuerte, pero no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir en la misma línea. Don Eric, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, parte de las declaraciones del director de la Fuerza Pública acá en Cartago, ellos pues van a continuar acá trabajando en este lugar, incluso vemos al organismo de investigación judicial, agentes que están revisando el vehículo en el que viajaba la víctima, este hombre que fue asesinado a eso a las 9:30 de la mañana. Parte de la actualización que decía don Eric es que ya tienen a uno de los gatilleros detenido, el vehículo que se robaron también lo recuperaron y ahora pues están a la espera de que puedan allanar incluso una vivienda. Sheila, muchísimas gracias. Definitivamente qué lamentable que estén ocurriendo estas situaciones en Cartago. Hay más detalles. Gran cantidad de daños en productos y muebles dejó la conductora que en apariencia confundió el pedal de freno con el acelerador y termina chocando de forma muy violenta, como lo estamos viendo, contra una pulpería en San Pablo de Heredia. Jesús, usted nos cuenta cómo ocurre esta situación. Adelante. Roberto, así es, prácticamente una serie de videos de las cámaras de seguridad de este súper El Marino, acá en San Pablo de Heredia, pudieron identificar cómo es que ocurrieron los hechos. Vamos a ir de inmediato a esas imágenes para mostrarles el momento en esta conductora, una mujer adulta mayor, llega a este local comercial, va a parquear su vehículo para ingresar a hacer sus compras. Sin embargo, en el momento en el que detiene el mismo, confunde el freno con el acelerador. Es en ese momento donde se origina ya el ingreso directamente y violentamente contra las urnas que están en este lugar y también contra el cajero y algunas otras personas que se encontraban en este punto. Parte de los daños suman cuantiosas cifras en temas de productos destruidos, así como también urnas que se han visto afectadas. Inclusive uno de estas personas, el cajero que se encontraba, que se logra observar en las imágenes, es el que lleva a la peor parte a pesar de la fuerte colisión y violenta como se observa en ese video de la cámara de seguridad. Bueno, pues este hombre lo único que tuvo que realizarse fue una sutura. Ya nos indicaban que por fortuna él está bien, se está recuperando. Sin embargo, las otras dos personas que se logran observar en el video eran clientes que se encontraban acá y que no sufren ningún daño, ninguna persona que tuvo que ser atendida de emergencia, sí, de presencia de tránsito y también de la Cruz Roja para dar atención al incidente en este lugar. En imágenes se observa pues cómo arremete directamente contra las urnas que fueron quebradas, así como varias botellas de licor, debido a que el mueble que se encontraba en ese punto mantenía esos productos y que fueron completamente destruidos tras ese choque violento de esta mujer, una adulta mayor que confunde el pedal del freno con el acelerador, termina ingresando al local comercial y provoca una serie de daños bastante cuantiosos para estas personas. Las imágenes muestran también parte de esos daños que se han logrado generar en este lugar y que es parte de
de lo que nos va a comentar. Vamos a conversar por acá, vamos a movilizarnos para hablar con doña Lucrecia Solórzano. Ella es dueña de este local acá, Súper El Marino, en San Pablo de Heredia, y que nos cuente, doña Lucrecia, un poco de lo acontecido. Nos decía usted que escasos segundos iba a pasar acá, sin embargo siguió y fue cuando la llamaron y le avisaron el incidente. Sí, yo venía del centro de Heredia y decidí no entrar, me fui a hacer otra vuelta que tenía que hacer y en eso me llamaron de que acaba de pasar el accidente. Me mandaron el video, hicieron un video donde había pasado todo, por supuesto que me devolví inmediatamente. Imagino que mucho impacto y también ese temor porque en ese momento no se sabe la condición de las personas, también de todos los daños que había generado. Sí, por supuesto, porque ya en ese momento teníamos al muchacho en la caja atendiendo a un cliente. El cliente sí, pues salió lastimado un poquito y el muchacho de la caja también. Otras personas que estaban atrás, pues también se fueron empujadas entre ellas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el daño mayor es material. Por lo demás, pues todos creo que están bien. Hasta el momento creo que todos están bien. Doña Lucrecia, solo iba a comentar, nos decía usted ahora inclusive que temprano estuvo el muchacho, el cajero que fue el más afectado por el incidente, ya él se está recuperando bien, asistió al INSS y ahí lo atendieron. Sí, él venía del INSS y me dijo que estaba bien, que él está. Nada le duele, dice, está joven, ¿verdad? Doña Lucrecia, si gusta nos acompaña por acá para que nos muestre algo que veíamos acá curiosamente, que queremos mostrarle como también de los daños. Permiso, esto es parte de los teléfonos celulares que fueron afectados. Veamos cómo queda completamente destruido, inclusive se puede ver como doblado casi que a la mitad y que vemos parte de esas situaciones. Eso fue alguno de los daños también, porque bueno, vemos que está pero también hay otro teléfono celular que sufrió los daños. Sí, fueron 2 celulares que se dañaron. Y esto, bueno, ahora han sacado, me imagino, durante todo este proceso ya algunos de los productos que se generaron con afectación tras el accidente. Sí, ayer pasamos pues limpiando, recogiendo vidrios porque se quebraron 3, bueno, en realidad fueron 4 urnas de vidrio que se dañaron de enfrente y 2 de licorera, mucho vidrio, y hoy pues limpiando el producto que sí va a funcionar y sacando el que ya se hay que desechar. Y para luego hacer el recuento de los daños, a ver cuánto fue el daño material. Daños que me imagino que pueden ascender, si gusta me acompaña por acá, a montos millonarios por el tema de que lo que golpea primero es un mueble de productos de licor y que bueno, muchos en su mayoría bastante caros, también urnas, que recordemos que eso es caro, e inclusive hay aquí ya algunos productos que han ido sacando y han ido recolectando durante todo este día, pérdidas también por ventas desde la tarde, ayer a las 3:09 donde sucede el accidente, ya se da por cerrado el local. Sí, ya la parte de licores, que es uno de los productos más caros, estaba llena, entonces se afectó lo que son todo lo que estaba en urna, porque aunque son productos, algunos que tal vez no se arrugan como dicen o se quieran, pero sí al caer donde hay líquidos se dañaron. Entonces casi que todo el producto que estaba ahí, bueno, habían botellas de Coca-Cola y todo eso que también se reventaron, pues sí hubo mucho daño de ese lado. La persona nos decía usted, bueno, es una adulta mayor, en apariencia confundió el freno con el acelerador y generó el incidente. Sí, pues eso es lo que pasamos a creer, porque ella llegó bien y en lo que bajó la velocidad aceleró. Doña Lucrecia, la dejamos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos parte de la versión de Lucrecia Solórzano, dueña de este Súper El Marino acá en San Pablo de Heredia. Veíamos también parte de los productos que se han retirado ya de estas urnas debido a que sufrieron daños, que se encuentran quebrados, y otros también pues que sufrieron pérdidas de las tapas, y esto ha sido generalmente el incidente que se presentó en esta zona. Vamos a escuchar también lo que dice la Policía de Tránsito con respecto a eso. Son pocos los accidentes de tránsito que ocurren cuando ingresan a locales comerciales o a casas. Sin embargo, hay un punto que destacan, y es que casi el 100% de los accidentes ocurren con vehículos automáticos. Bueno, en ese caso, para dar inicio, una vez que ingresa el sistema del 911, ese tipo de emergencia, se hace el desplazamiento de recursos al lugar, el compañero llega a hacer el levantamiento de la boleta de citación por denuncia, de acuerdo a la información que suministre la parte. Para ese tipo de colisiones realmente son poco frecuentes, la mayoría de ellas se dan en centros comerciales e involucran lo que son tipos de vehículos automáticos. También que nos comentes un poco con respecto a ese tipo de situaciones, cuando se aborda una emergencia de estos, un choque, o no sé si es en todos, se hace la alcoholemia directamente a la persona, o es en algunos accidentes. En algunos casos, directamente cuando llega el oficial del lugar de los hechos, si el oficial ve algún indicio, se procede a realizar la alcoholemia.
Solamente con indicio, no es que se hacen todos los choques. No, por protocolo, realmente, en caso de que hay una persona herida, sí se realiza la alcoholemia, en caso solamente de daños materiales y se ve algún indicio, se procede. Daños que realmente, como decíamos, suman a cifras millonarias con respecto a ese incidente que se presentó en San Pablo de Heredia y que inclusive acá podemos observar uno de los vidrios que ha quedado en este punto y que todavía recolectan una de estas urnas que también quedó afectada y que es parte de lo que ha informado también la Policía de Tránsito. Son constantes los accidentes de tránsito contra estructuras fijas. En esto hablamos locales comerciales, casas de habitación, hidrantes, postes, y todo esto ha generado una accidentabilidad mayor en los últimos años. En comparación al 2025, casi que se atienden 2.000 choques más por mes en lo que llevamos de este año y que ha sido parte también del llamado a las autoridades de tránsito. Inclusive, producto de este accidente, consultamos y se está trabajando por parte de la Policía de Tránsito poder solicitar la eliminación de la licencia de conducir a personas mayores de 70 años. Sin duda, un proceso que todavía está iniciando y que será parte de que muchas instituciones y también la Policía de Tránsito pueda determinar. Sin embargo, es un proyecto que se mantiene y que están tratando de poder llevar a que sea firme para aplicarlo en todo el país, y que inclusive también señalan el punto de que sería a personas mayores de 70 años, sin embargo la accidentabilidad y la mortalidad en carretera se da en personas de entre unos 20 y 40 años de edad. Los asaltos a taxistas formales disminuyeron, pero aumentaron los ataques a conductores de plataformas. Incluso, observe esto, una mujer fue detenida por el OIJ en Alajuela al figurar como sospechosa de solicitar viajes para luego asaltar a los conductores. Hernán Barrantes, usted tiene los detalles de este caso. Adelante. Roberto, cada vez son más las personas que deciden dedicarse a este tipo de servicios, ya sea de transporte de personas o bien lo que es el servicio express de mercaderías, y es lo que está exponiéndolos a que sean cada vez más blancos de los ataques de los delincuentes. Uno de estos casos, como usted menciona, Roberto, es el ocurrido en Alajuela, donde se detuvo a esta mujer como sospechosa de cometer este tipo de asaltos. Ella utilizaba una plataforma para solicitar servicios de transporte y también de entrega de alimentos mediante un perfil falso. Cuando la persona llegaba a entregar los pedidos o bien un transportista llegaba a recoger al pasajero, se topaba con que era un hombre el que le salía y este los asaltaba con el uso de armas de fuego e incluso los despojaba de sus vehículos. Todo esto llevó a que se interpusieran las denuncias correspondientes y el día de hoy se ha procedido a la detención de esta joven de tan solo 18 años de edad, quien ya está bajo custodia de las autoridades policiales. Es una investigación bastante compleja que permitió a las autoridades policiales identificar el perfil falso, de dónde estaba surgiendo esta cuenta y finalmente identificar a la mujer y proceder al día de hoy a su captura. Estamos hablando de que esta joven de tan solo 18 años, madre de al menos 2 hijos, fue detenida. Incluso ellos estaban presentes al momento de la captura. Es importante mencionar que este operativo tuvo lugar en la localidad de Canoas de Alajuela, donde se realizó este allanamiento y donde incluso fue necesaria la colaboración de la fuerza pública para resguardar el perímetro, debido a que es considerado una barriada un poco peligrosa o riesgosa, esto en Providencia de Canoas, y es de allí donde se realizó este allanamiento la madrugada y mañana del día de hoy, que permite esta detención. Es importante, y lo mencionaba, el tema de que al momento de la detención de la mujer, quien fue ubicada en una casa vecina, estaba junto a uno de sus hijos. Este pequeño presenció el momento de la detención, incluso por momentos estaba llorando, y fue necesaria la solicitud del apoyo del Patronato Nacional de la Infancia para que se hiciera cargo de este menor y otros que estaban dentro de la vivienda. También se atendió a una adulta mayor que estaba dentro de la casa y que fue trasladada a otro inmueble para que pues no ocurriera ningún tipo de situación con ella, sobre todo que pudiera presentar algún tipo de problema de salud. Y es que los conductores de este tipo de plataformas están sujetos a una serie
de riesgos y algunos de ellos lamentablemente han perdido la vida. Al menos el año anterior, según el reporte del organismo de investigación judicial, fueron 3 los conductores de plataformas que fueron asesinados durante uno de los 89 asaltos reportados a las autoridades policiales. También se registraron 29 asaltos y robos a los conductores de este tipo de plataformas. Lo vemos en la siguiente información. Mucha inseguridad en la calle, muchos asaltos, hay veces quieren robar el carro, y eso cuando les va bien, ¿verdad? Y cuando les va mal, de ahí quitan la vida del chofer. Por lo menos lo que es la aplicación de Uber, por lo menos tiene un código, que sin ese código nosotros no podemos abrir el viaje, no podemos hacer el viaje. Esta es la realidad de los miles de ciudadanos que se dedican al transporte de personas mediante aplicaciones digitales. Una muestra de ello es lo ocurrido el pasado 29 de diciembre en San Rafael de Heredia. Allí 2 delincuentes, quienes mantuvieron retenido por 1 hora al conductor, se enfrentaron a balazos con la policía y uno de los sospechosos murió tras ser herido de bala. Esta es solo una muestra de los riesgos que enfrentan quienes se dedican a esta tarea. En la mayoría de casos se trata de delincuentes comunes. Este jueves, en Providencia de Carbonal, Canoas de Alajuela, los agentes del OIJ lograron la captura de esta mujer. Ella, junto a un hombre quien aún no está identificado y es peligroso, se dedicaban a asaltar a los conductores de plataformas. Ella solicitaba los servicios y cuando el vehículo llegaba, salía el sujeto y mediante el uso de armas de fuego los asaltaban y hasta despojaban de los carros a las víctimas. Datos del OIJ detallan que desde el 2017 a la fecha disminuyeron los asaltos a taxistas formales. Sin embargo, aumentaron los casos de ataques a conductores de plataformas digitales. 3 de ellos fueron asesinados durante el atraco. Las compañías han establecido medidas de seguridad para los trabajadores, mientras que ellos adoptan otras para prevenir ser una víctima. Cuando a uno le salen viajes un poco peligrosos, ¿qué hacer nosotros? Bueno, al menos en el caso personal mío, yo no lo saco. Ya, digamos, la aplicación más o menos pone qué lugares son seguros y qué lugares son inseguros, y en esto tiene que tener uno un sexto sentido tremendo. Si usted ve personas muy achatadas y personas un poco extrañas, y cuando se monta una muchacha y le dice a uno, mira, necesito que me recoja alguien ahí, a mí no me ha pasado, pero el día que me pase, simple y sencillamente orillo el carro y la bajo. Los robos también son un problema para los trabajadores de las plataformas. Este caso muestra cómo un cliente sustrae el celular del conductor. Debido a que al momento del allanamiento desplegado este jueves había varios menores presentes, hijos de la sospechosa, se solicitó la colaboración del PANI. Uno de los pequeños presenció el momento en el que su madre fue detenida. También se movilizó a otra casa a una adulta mayor quien habita con la sospechosa. Se pide ayuda para identificar al cómplice de la ya detenida y así poder proceder a su captura. De última hora tenemos que informar que en el centro de la ciudad de Alajuela se detuvo a un sujeto de 19 años de edad de apellido Alpizar, quien fue capturado por agentes del OIJ. Él sería el segundo, el cómplice que estaba en fuga y que no habían podido identificar. Él fue capturado en vía pública en el sector de Alajuela Centro esta mañana en el transcurso de las 11 de la mañana aproximadamente, y ya se ha confirmado por parte de las autoridades policiales que ya se ha logrado la captura de este segundo objetivo vinculado a estos asaltos y a estos hechos de violencia ocurridos en Alajuela. También se está investigando a una mujer más que estaría involucrada en este tipo de eventos. Hernán, muchísimas gracias por este reporte. El jugador de Liga Deportiva Alajuelense Alejandro Brand tuvo un problema con la seguridad del condominio donde reside cerca de La Sabana la mañana de este jueves, que obligó a esto que estamos observando, la intervención de los oficiales de la fuerza pública. La seguridad del condominio indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido y con actitud violenta en este recinto privado. Liga Deportiva Alajuelense confirmó que investigan el caso y en la tarde de este jueves van a reunirse con el jugador. No tenemos el nivel de detalle todavía, creo que en ese sentido pues toca seguir los protocolos, llevar las cosas con calma, sí con mucho rigor y apegarnos lo más posible a los valores del club y reitero, sancionar conforme está establecido y darle vuelta a la página.
Una mujer de apellido Bermúdez fue sentenciada a 15 años de cárcel por asesinar a su compañero sentimental tras prenderle fuego. Los hechos ocurrieron en Pérez Celedón en el mes de febrero de 2024. El día de los hechos, la mujer aprovechó que el hombre de apellido Segura estaba durmiendo, le roció gasolina y le prendió fuego. A la víctima lo llevaron al hospital de Pérez Celedón y de allí a la unidad de quemados del Hospital San Juan de Dios en San José, donde luego se confirmó su muerte. El país se blinda contra el narcotráfico con nuevos escáneres instalados en puertos y fronteras estratégicas. La tecnología busca cerrar rutas utilizadas por estructuras criminales. El país se blinda contra el narcotráfico con la incorporación de nuevos escáneres en puntos estratégicos, principalmente en muelles y rutas de salida marítima. Se trata de una medida que responde a la necesidad de cerrar espacios utilizados por estructuras criminales para el trasiego de droga. Los dos nuevos escáneres móviles que fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos permitirán inspeccionar cargas sin necesidad de abrir los contenedores. Tienen la capacidad de detectar droga, armas, dinero, explosivos y otros productos ilícitos mediante tecnología de rayos X de baja energía, lo que facilita las revisiones más rápidas y seguras. Me voy con orgullo porque se los prometí. Me voy con orgullo de un equipo que tuvo que tolerar la impaciencia de un pueblo y de un presidente que los representa, de acabar con la narrativa de que somos el principal reexportador de cocaína del mundo. Ya no lo somos. Además incluyen escáneres portátiles como complemento, lo que amplía el alcance de las inspecciones en diferentes escenarios. Para su funcionamiento, 20 oficiales de la Policía de Fronteras fueron capacitados en el uso de estos sistemas, con el objetivo de garantizar inspecciones más eficientes. Vieron las estadísticas en Europa y dejaremos cada vez más atrás esa mancha en nuestra conciencia nacional. Este fortalecimiento llega como parte de las promesas estratégicas de la administración actual para que las autoridades amplíen la cobertura de vigilancia en puntos logísticos clave en un contexto donde el país enfrenta el reto constante del narcotráfico y sus rutas de movilización. Ya varios dispositivos operan en los principales puertos, tanto en Limón como en Caldera. Sí, en cualquier momento las autoridades estarían realizando el traslado de Celso Gamboa y también de Edwin López Pecho de Rata para ponerlos, ahora sí, a la orden de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo será ese proceso? Fabián Mesa nos lo informa en vivo. Adelante. Efectivamente, Roberto, podrían ser horas lo que separan a los dos primeros extraditables costarricenses y detenidos en nuestro país de ser puestos a las órdenes del Servicio de Marshals de los Estados Unidos para que vayan al estado de Texas en ese país. El proceso, según hemos conversado con fuentes, según hemos conversado también con expertos y también la práctica que se ha hecho en nuestro país con personas que no son nacionales, pero que han sido sacados de Costa Rica, indica lo siguiente. Evidentemente ellos se encuentran en la cárcel de máxima seguridad en San Rafael de Alajuela, de ahí serían trasladados con los equipos de seguridad, con los lo que conocemos como las bestias, esos vehículos del Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial, hasta base 2 en el aeropuerto
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y bueno, evidentemente porque también llegaría un avión especial por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, práctica que ya ha pasado en Centroamérica, práctica que se ha dado en aeropuertos, por ejemplo, de Honduras, de Guatemala, de otros países, y que también en nuestro país ha llegado este tipo de aeronaves para trasladar hacia varios estados del país del norte a las personas que son requeridas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Posteriormente y de forma muy rápida lo pondrían, repetimos, a las órdenes del Servicio de Marshal de los Estados Unidos, que por tratarse de un delito federal como es el tráfico internacional de drogas y delitos conexos que los están investigando en el distrito este de Dallas, Texas, ese sería el cuerpo especializado de estadounidenses que llegarían al país. Ahora, ¿qué pasa cuando salgan del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría? ¿A dónde están? Conversamos también con expertos y ellos nos indicaban que una vez que llegan a Dallas, Texas, tienen que ponerse a las órdenes de la Fiscalía del distrito que lo requiere, en este caso el distrito este. Ahí se va a dar una audiencia de medidas cautelares que es parte evidentemente del proceso por los delitos que se les acusa, por tratarse de personas de otro país que no son estadounidenses. Lo más probable, un 99% de probabilidad, es que les dicten prisión preventiva. Y ahora sí, ¿qué pasa? ¿A dónde los van a ubicar? La experiencia de muchas personas que han trabajado del lado de las autoridades estadounidenses indican que por ejemplo, hay centros del Servicio de Marshal de los Estados Unidos que están muy cerca de Texas, por ejemplo en los distritos de Dallas, de Plano y de Sherman, y que la práctica, la más utilizada, son varias cárceles, por ejemplo, la cárcel del condado de Dallas, la cárcel del condado de Grayson, o centros privados que alojan a los federales temporalmente, pero no es, digamos, el destino definitivo, porque tienen que ir a la audiencia de medidas cautelares para que la Fiscalía solicite ante un juez de Dallas, Texas, esa medida cautelar que es privativa de libertad, y ahí esperan una audiencia inicial, la lectura de cargos, las audiencias previas al juicio. Como estamos hablando que el distrito este de Texas es el que está requiriendo a estas personas, evidentemente el proceso judicial se maneja ahí. La detención, eso sí, puede ser en cualquier instalación cercana con espacio para alojar a los dos costarricenses. Y bueno, en muchos de los casos se ha utilizado la prisión federal del Buró de Prisiones, así es como se conoce, ubicada en Beaumont, la corrección federal de Beaumont. ¿Por qué les digo que es muy utilizada? Porque en casos de narcotráfico, y también como tiene media y alta seguridad, podría ser ahí el destino para que enfrenten a la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, esto tiene que ver también con la capacidad que hayan en las prisiones, porque tienen un abanico de posibilidades para poner a estos dos extraditables costarricenses esperando que llegue su audiencia, su juicio. ¿Qué dijo un experto? ¿Cuáles son los pasos? Porque el derecho de Estados Unidos es completamente distinto al de nosotros. Vamos a verlo a continuación. Las personas extraditadas son trasladadas del centro penitenciario a el aeropuerto, normalmente a base 2, donde el juez encargado de la extradición entrega físicamente a los extraditables a los marshals, que son los encargados de trasladarlos hacia la Corte Federal de Texas. Si llegan a Estados Unidos, deberán ser presentados a la brevedad ante el juez o la jueza encargada del procedimiento para definir medidas cautelares. En este caso es muy probable que la medida sea la prisión, y se trasladan a un centro penitenciario de carácter federal, porque el delito que se está juzgando es de carácter federal. Y a partir de ahí inicia el procedimiento, donde, estando detenidos, se puede dar el plea bearing, que es la negociación de culpabilidad
a cambio de información, a cambio de reducción de la pena, para poder evitar la fase de juicio. Si ese acuerdo de culpabilidad no se alcanza, el proceso pasa a la fase de juicio y la fase de juicio se realiza ante un jurado que está integrado por 12 personas, electores del distrito donde se vaya a realizar el juicio, que son los que van a definir la culpabilidad o no culpabilidad de las personas acusadas. No hay certeza que sea en el complejo correccional federal de Beaumont donde vayan a estar estas personas. Sin embargo, lo más probable es que estén muy cerca del distrito este de Dallas, Texas. Sin embargo, también han ocurrido casos de personas ligadas con el narcotráfico que han sido extraditadas, por ejemplo, de países de Sudamérica, México, Centroamérica, que los han puesto mientras enfrentan juicio en cárceles de Indiana, de Pensilvania, de Colorado. Pero algo muy importante también es que para elegir en cuál centro penitenciario de los Estados Unidos van a estar ellos, tienen que ver el perfil de las personas. Incluso el perfil de Gamboa puede ser diferente al perfil de alias Pecho de Rata y puede ser que estén en cárceles distintas. ¿Por qué? Bueno, tienen que ver, por ejemplo, cuál es el delito que se le investigan, si son personas con un perfil violento como un sicario, pero en este caso se trata de extraditables de alto perfil, por lo cual tienen que buscar prisiones con un grado de seguridad de mediano a alto, y no solamente en Texas, podría ser en estados circunvecinos que no estén tan lejos de Dallas, donde vayan a estar mientras se realizan las diligencias judiciales, Roberto. Fabián, tenemos dos preguntas. Por lo que hemos visto en otros procesos de extradición fuera de nuestro país, se trata de situaciones muy rápidas, pero sobre todo bajo estrictos controles de seguridad. ¿Se tiene algún detalle de cómo sería la logística acá en nuestro país? Y la segunda pregunta, ¿por qué estamos ante un hecho histórico? Bueno, la logística, como han venido indicando expertos y fuentes, autoridades ligadas con este proceso, que puede ocurrir en pocas horas inclusive, es de estrictas medidas de seguridad. Van dos vehículos conocidos como bestias, un extraditable en cada uno, va una gran cantidad de agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica, el grupo de choque del organismo de investigación judicial. El recorrido prácticamente va a durar minutos. Estamos hablando de San Rafael de Alajuela hacia base 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En ese momento que ingresan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ahí tendría que estar el juez que ordenó la extradición para entregarle los documentos al Servicio de Marshal de los Estados Unidos. Abordan el avión de la Agencia Antidrogas de la DEA y más bien inmediatamente salen del país. Evidentemente el avión tiene que llegar a Costa Rica, tiene que haber una aprobación por parte de la Dirección de Aviación Civil, una aprobación también por parte del Ministerio de Seguridad Pública, porque estamos hablando que base 2 pertenece al Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, es un proceso sumamente rápido debido a las condiciones de seguridad, a un operativo sumamente costoso. Es una gran cantidad de agentes judiciales especializados en respuesta táctica, como lo es el CERT, y estamos hablando que se implican una gran cantidad de vehículos. Es decir, va a ser rápido, va a ser con las medidas de seguridad más extremas y siempre respetando el tratado que existe entre Costa Rica y Estados Unidos acerca de la extradición. Y estamos hablando de un proceso histórico, porque recordemos que el artículo 32 de la Constitución Política, que da la posibilidad de extraditar nacionales, algo que no se podía hacer, va a cumplirse a partir del momento en que estas dos personas abandonen nuestro país. Estamos hablando de los primeros ciudadanos costarricenses acusados en otro país que van a salir de Costa Rica para enfrentar estos delitos. Es algo que nunca había pasado en la historia de nuestro país. Y por supuesto, vamos a estar pendientes de cuando eso ocurra. Muchísimas gracias, Fabián.
Y en medio de la época seca, los aguaceros de los cafetaleros regresan al Valle Central y también al Pacífico esta semana. En plena época seca, el país experimentará un fenómeno muy particular, los llamados aguaceros de los cafetaleros, lluvias que ya comienzan a sentirse esta semana en el Valle Central y sectores del Pacífico. Se trata de precipitaciones características del mes de marzo, que suelen coincidir con las celebraciones de San José a partir de este 19 de marzo. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, estos aguaceros son considerados los primeros del año en estas regiones. Los aguaceros de los cafetaleros es un tema folclórico que está asociado con el afloramiento del café y también con la fecha del Día de San José, que es el 19 de marzo. Entonces, son lluvias o aguaceros que están asociados a estas fechas. En ocasiones pues puede darse muy cercano al 19 de marzo, pero también puede darse una semana antes, una semana después, dependiendo de estas condiciones, ¿verdad? Y es que estas lluvias estimulan la floración del café, activando uno de los procesos más importantes para la producción agrícola del país. Pero, ¿por qué ocurren? Eso es normal que caigan los vientos alisios, que permanezca algo de humedad y esto favorece estas precipitaciones en algunos puntos. Es más que todo hacia el Valle Central, lo cual se asocia, ¿verdad?, a lo que es el tema de los aguaceros de los cafetaleros, pero en menor medida también puede presentarse en puntos incluso del Pacífico Norte. Se espera que para los próximos días este escenario se mantenga tanto en el Valle Central como en sectores del Pacífico. El debilitamiento de los vientos permitirá mayor ingreso de brisas marinas, generando un ambiente más húmedo, caluroso y con sensación bochornosa en varias regiones del país. Así que no se confíe, aunque el sol predomine en la mañana, las lluvias podrían sorprender durante la tarde. Dos motociclistas persiguieron a un presunto asaltante en San José luego de que le robó el celular a una mujer. José Vargas nos informa desde Barrio Los Ángeles. Todo esto ocurrió por robarle el celular a una señora. Yo me vi con el barrio Los Ángeles, específicamente a 100 metros este de la Iglesia Católica de ese vecindario que se ubica en el sur de la capital de San José. Este miércoles una señora iba pasando por acá cuando de repente un delincuente la golpeó para robarle el teléfono. Afortunadamente habían unos motorizados cerca de la escena, lo vieron todo y decidieron perseguir a este delincuente a través de las aceras y en medio de calles de este lugar. En medio de gritos lograron que el delincuente soltara el teléfono para devolvérselo a la señora. Eso fue lo que pasó. Ah, papi, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí está el teléfono, ahí está el teléfono. Agarre su agárralo. Dale, papi, que la haga, mi compadre. Ahí, parate ahí, mi compadre. Agárralo, agárralo. Bueno, y que afortunadamente habían unos motorizados cerca que lograron intimidarlo para que arrojara el teléfono celular y que la señora pudiera recuperarlo. Sin embargo, quedó lesionada. Lamentablemente, si bien esta persecución es bastante impactante, todos los días se registran decenas de casos por robos, delitos contra la propiedad en el centro de San José. El OIJ atiende en promedio 8 denuncias por asaltos cada día. Lo que empezó como un robo de un celular terminó en una persecución en Barrio Los Ángeles. Ah, papi, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí está el teléfono, ahí está el teléfono. Agarre su agárralo. Dale, papi, que la haga, mi compadre. La víctima, una mujer, quien fue agredida en plena vía pública. Y ahí, bueno, dale la pistola, hijo. Ma, vos, ¿para qué andas armas, huevo? Ya están, hijo. Una pistola en el cajón, ma. Vos sos pura mierda, En San José, caminar implica estar alerta. El riesgo se volvió parte del paisaje, aunque ya se haya normalizado. ¿Cuáles son las probabilidades de ser asaltado en San José? Sumamente altas y más dependiendo de la hora. Ahorita no tanto, pero después de las 7 de la noche es algo, pero lo más normal.
Fuerza Pública afirma que hay una disminución de delitos contra la propiedad en San José, pero la incidencia sigue siendo alta. Si tomamos solo asaltos, hay una ligera tendencia al alza según datos del OIJ. 2026 ya sumó 618 casos versus 609 del año anterior. ¿Cuáles cree usted que son las probabilidades de que lo asalten en San José? Pónganle un 70%. ¿Qué tan alto? Porque aquí anda uno con desconfianza, ¿no? La desconfianza pues hace uno que ande mirando para atrás, para adelante, hacia los lados, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues entre las 6, 7 de la noche se pone demasiado sol y solo cosas raras aparecen. Las posibilidades son casi del 100%. La Policía Municipal reconoce que requiere más recursos. Siempre la policía va a estar en desventaja, no únicamente nosotros como Policía Municipal, el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial, todos estamos en una clara desventaja numérica, ¿verdad? Por también el tema de la criminalidad que se da no solamente acá en San José, sino a nivel país. 148 asaltos se cometieron con armas blancas, 150 con armas de fuego y 139 por arrebatos, la mayoría a peatones. He visto muchas escenas en la calle. ¿Cómo qué? Pleitos e intentos de asalto. Los distritos de Catedral, Hospital, Merced y Atillo son los más riesgosos, ya que suman más asaltos este año. Según Fuerza Pública, los asaltos no son individuales. Bandas de 3 o 4 personas dominan las calles. La mayoría son costarricenses, jóvenes, pero también hay nicaragüenses y venezolanos. El delincuente no cumplió su cometido, que era llevarse este dispositivo. Sin embargo, logró huir del lugar, lo que nos hace presumir que está en algún punto de la capital cometiendo delitos similares contra otras personas. Josué, muchísimas gracias. 4 personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas tras una balacera que ocurrió en el sector de Tirraces de Curridabat. Hay un video de todo lo que ocurrió. Eric Meléndez nos informa. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Balacera que se da eso de las 7 de la noche ayer en el sector de Miravalles, en Tirraces de Curridabat. Vamos a las imágenes porque incluso la Fuerza Pública tiene una muy rápida acción en este punto donde se dan estas detonaciones y donde 4 personas, incluidas esta menor de edad, resultan con heridas en su cuerpo. Ellos, incluso varios de los vecinos, según nos confirmaba la Fuerza Pública, intentaron tomar la justicia por sus manos. La Fuerza Pública que llega al lugar y da la detención de estos 2 sicarios. Una situación muy tensa que incluso tienen que trabajar por varios minutos la Fuerza Pública e incluso sacar a estas 2 personas sicarias que llegaron a atacar a estas personas mientras se encontraban en vía pública. Vamos a escuchar un poco de ese ambiente cuando se da este altercado entre las mismas personas con estos sicarios cuando son detenidos, incluso el trabajo que se estaba realizando por parte de los policías. Según el registro que tiene el OIJ, vamos a ver el detalle por persona herida. Incluso, bueno, se habla de una mujer de 57 años quien resultó con un impacto de bala en su muslo derecho. También hay que hablar de otra mujer de nacionalidad nicaragüense que tuvo un impacto en su tobillo derecho, otro hombre que fue afectado en el rostro y de 62 años y la menor de 15 años con un impacto de bala en su hombro derecho. Rápidamente, y como lo decíamos, tras esta acción, vamos a ver, según detalló el OIJ, fueron 2 detenidos, 2 hombres muy jóvenes, uno de ellos de apellido Hernández y de 21 años, que tras el trabajo que realizó Fuerza Pública y el cual este hombre habría intentado herir a los oficiales, bueno, se repele este intento de intercambiar balas y es herido y atendido en el lugar. Otro hombre de apellido Chávez y 19 años, parte de las 2 personas y sicarios que fueron detenidos rápidamente tras esta balacera. Vamos a escuchar a Víctor Fernández de Fuerza Pública referente a esta atención que se dio ayer pasada a las 7 de la noche y que incluso, según se nos confirmaba, esta motocicleta y estas personas involucradas
involucradas, sicarios, ya estaban siendo buscados por las autoridades, ya habían hecho detonaciones en otros días atrás, y es por eso también que se les estaba siguiendo sus pasos. La semana pasada se nos dio una alerta con esta misma motocicleta y 2 sujetos que nosotros podemos pensar que son los mismos, ¿verdad? Donde realizaron igualmente detonaciones de armas de fuego, donde hubieron 3 personas heridas, igualmente ayer. Entonces ya teníamos esta alerta, estábamos trabajando este tema y bueno, gracias a Dios ayer pudimos dar una respuesta muy eficiente, pudimos aprender a los sujetos y ponerlos a las órdenes judiciales. Y es que, según ha indicado a nivel judicial, podemos decirlo, estos hombres podrían verse expuestos entre 15 hasta más de 30 años de prisión por cada una de estas personas heridas. Habría una tentativa de homicidio que se podría juzgar a nivel de los estrados judiciales, y es parte también de las investigaciones que ahora conlleva el OIJ, y por supuesto estos hombres que quedaron en manos del Ministerio Público para definir su situación jurídica en las próximas horas. Escuchamos a Ewald Acuña, abogado referente a esta situación, a lo que podrían verse expuestos estas 2 personas que fueron detenidas. Lo que se protege desde el punto de vista del derecho penal es el derecho a la vida de las víctimas. En este caso, siendo que no logran darle muerte por causas ajenas a la voluntad de los sicarios, se exponen a una pena de 20 a 35 años de prisión por cada uno de los delitos de tentativa de homicidio calificado. Bueno, y es que según el reporte de Cruz Roja Costarricense, y lo vemos a continuación en cuanto a las estadísticas, en lo que va de este 2026 han sido 136 las personas que fueron trasladadas en un estado muy crítico a centros médicos, y 98 las fallecidas producto de ataques con arma de fuego y también arma blanca. En el caso de estas personas, 4 heridos fueron llevados en vehículos particulares hasta la clínica. Eso sí, ahora queda en manos del Ministerio Público y del OIJ las investigaciones respectivas. Que Costa Rica decidiera cerrar su embajada en Cuba ha provocado todo tipo de reacciones, incluso la Cancillería de la isla ya se refirió al tema. El periodista Rodrigo Guevara nos amplía. Más dudas que respuestas ha generado la decisión del gobierno de Costa Rica de cerrar su embajada en la isla de Cuba, específicamente luego de que el gobierno de la República hiciera este anuncio. Críticas fuertes, por ejemplo, como las ocurridas en el Frente Amplio desde el día de ayer, otras con dudas como la del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, y las nuevas autoridades legislativas que también dieron su versión sobre este tema. La decisión del gobierno de Costa Rica sobre su embajada en Cuba sigue generando diferentes opiniones. Las futuras autoridades legislativas mantienen dudas sobre lo realizado, pero afirmaron que la acción no representa el espíritu humanitario del país. Es curioso que el presidente, por ejemplo, ha manifestado su gran cercanía con Daniel Ortega. Entonces hay una cierta inconsistencia en la política exterior de Costa Rica. Y en segundo lugar es el tema humanitario, que están escaseando alimentos y medicinas, y retirarnos y darle la espalda al pueblo cubano en un momento tan crítico pareciera que es contrario al espíritu solidario que ha sido característico en la política exterior costarricense. Costa Rica siempre ha optado por un sistema de diálogo, un sistema de trabajo internacional, y yo con toda honestidad no veo cómo el cierre de la Embajada de Cuba en Costa Rica pueda mejorar la situación de crisis humanitaria. El Frente Amplio cuestionó fuertemente la decisión del presidente Rodrigo Chávez. La opinión fue representada por Rocío Alfaro en el plenario. Y así es como ahora han profundizado medidas para tratar de provocar un genocidio al que este gobierno se suma alegremente. Lo que les molesta de Cuba es la dignidad de su pueblo. Nosotros, por el contrario, tenemos un parrito faldero en Zapote. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, señaló de inoportuna el cierre de la embajada en la isla. ¿Por qué lo considero inoportuno? Porque en un momento de gran crisis interior como la que vive Cuba, la presencia de Costa Rica es muy importante,
para que informemos bien qué es lo que está pasando, para que tengamos la posibilidad de asistir con buenos oficios si es que nuestra asistencia es necesaria para precisamente evitar que haya violaciones de los derechos humanos y que se atienda a la población cubana. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó mediante sus redes sociales: rechazamos la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna. Se trata de un acto inamistoso que responde a evidentes presiones del gobierno de Estados Unidos como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba, pero se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos. Durante este miércoles, el gobierno indicó que el cierre de la embajada se da al no reconocer la legitimidad del régimen cubano y el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla. Habrá que esperar ahora cuáles pueden ser las futuras consecuencias que dé el cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y específicamente también las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Muchísimas gracias. Hablamos ahora del proyecto del nuevo hospital de Cartago porque está paralizado. Aún están en etapa de diseño, no hay planos constructivos, ni siquiera la fecha de inicio de las obras. Tracy Morales nos amplía esta información. Efectivamente, confirmó la caja que aún se encuentran en la etapa de diseño del nuevo hospital para la provincia de Cartago, pero esto significa que a esta fecha del año los planos constructivos no están y tampoco hay una fecha para el arranque de las obras en este proyecto que tanto se necesita en la provincia de Cartago. El diseño del nuevo hospital para la provincia de Cartago se supone que estaría listo para finales de este mes, el 27 de marzo. Sin embargo, la caja confirmó que aún están en esa etapa de diseño. Así las cosas, si el diseño no está listo, tampoco se puede avanzar en la elaboración de los planos constructivos y mucho menos en el arranque de las obras. Mi hija es enfermera y es fatal ir ahí. El pasillo está lleno de los enfermos ahí. Yo creo que tal vez el nuevo gobierno, tal vez Laurita nos haga el favor de iniciar ese hospital porque de verdad lo necesitamos. En un documento enviado a la presidenta de la Caja, la diputada Paulina Ramírez señaló que la empresa contratista Vanderlat y Jiménez S.A., adjudicada para la construcción, equipamiento y diseño del nuevo centro de salud, ha venido reportando dificultades en la etapa del diseño por varias razones: falta de insumos técnicos, cambios en la ubicación de edificios, variaciones en algunas áreas y ajustes en espacios del hospital. En respuesta a este medio, esto señaló la Caja. El anteproyecto utilizado en el proceso de licitación fue elaborado en el año 2021, por lo que debido al tiempo transcurrido ha sido necesario actualizarlo para ajustarlo a la normativa vigente del Ministerio de Salud, del Cuerpo de Bomberos y a las disposiciones técnicas de la Caja. Asimismo, se han incorporado mejoras tecnológicas y funcionales del proyecto, entre ellas la inclusión del laboratorio de biología molecular, el laboratorio clínico integrado y otros ajustes planteados por la gerencia médica y el hospital. Lo que sucedió fue que el hospital requirió un cambio en el plan funcional último que se había presentado ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero eso va a significar un atraso en el cronograma de esta obra tan importante. Eso significa un atraso en el cronograma de la obra, pero no por culpa de la empresa, ni tampoco podemos decir que es culpa de la institución en sí, sino para poder realmente tener un diseño que sí cumpla las necesidades que tienen los cartagineses. Según el cronograma, el hospital podría tardar unos 5 años siguiendo las fechas establecidas, pero por lo visto podría demorar más por los atrasos en el diseño y los últimos ajustes. El diseño tardaría 25 semanas, la construcción 135, el equipo médico 135 semanas, el mantenimiento durante el periodo de garantía de construcción y equipo médico suman 104 semanas y el edificio de estacionamientos complementarios y área familiar 141 semanas. Los cartagos tienen que armarse de paciencia. El Max Peralta es muy pequeño para la población,
Ya la población está demasiado grande. El nuevo Max Peralta tendría 300 camas, 10 quirófanos y brindaría atención a más de 600,000 cartagineses. Como lo vimos en la información, por estos ajustes en el cronograma para el nuevo hospital en la vieja metrópoli, posiblemente los Cartagos van a tener hospital después de 5 años. Vamos a estar dando seguimiento a este tema. Dos años y 2 meses después del femicidio de Nadia Peraza, conoceremos si Jeremy Busano Paisano es el responsable o no del atroz crimen. Fabián Mesa, ya solo queda esperar lo que dicten los jueces. Efectivamente, Roberto, a la 1:30 de este viernes estaremos conociendo cuál va a ser el por tanto, el resumen de la sentencia, si va a ser los 50 años de cárcel que piden la Fiscalía y también los abogados de la familia de Nadia Peraza Espinosa, o si va a ser una absolutoria como lo solicitó el abogado defensor del imputado. Tenemos que decir que pese a que han pasado 2 años, estamos hablando de que ha sido un trabajo sumamente arduo por parte de la Fiscalía Adjunta de Heredia, del organismo de investigación judicial de esa provincia, y aunque le parezca a usted que 2 años es mucho, en este tipo de casos es una investigación muy científica. Los laboratorios forenses trabajaron muy rápido y podemos decir que el tiempo es bastante ágil para un proceso judicial como el que se vivió, y además más de un mes de juicio, se recibieron una gran cantidad de testigos, una gran cantidad de pruebas y sobre todo peritos. Y ahora vamos a ver también las dos posiciones. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, los abogados de la familia que están pidiendo 128 años de prisión que se reducen a 50? Y como lo hemos venido explicando también, por las reglas que existen en nuestro sistema judicial, podrían ser hasta 17 años de cárcel efectivos, porque hay reducciones, porque el año carcelario es más bajo y porque los 2 años que he estado en prisión preventiva hay que multiplicarlos por 2 y ya es prácticamente 4 años de, si lo declaran culpable, se convierten en 4 años de pena esos 2 años de prisión preventiva. Pero por otro lado tenemos la visión del abogado defensor y del mismo imputado, que durante estos 2 años y 2 meses que se ha dado este proceso, desde que aparecieron los restos de Nadia Peraza en San Pablo de Heredio, han sostenido la inocencia. Incluso en las conclusiones del abogado defensor señaló a otros posibles sospechosos, como por ejemplo los dueños del apartamento que supuestamente amenazaban, según lo que dijo el imputado, a él y a Nadia por falta de pago en las mensualidades del alquiler. Veamos precisamente las dos posturas que hay en este caso que conmocionó a nuestro país. Bueno, a nosotros nos parece que eso es una técnica que utilizan la gran mayoría de los defensores. Sin embargo, de ahí todas las pruebas que están en todo el proceso, de ahí hay un alto grado de probabilidad de que él haya cometido el delito, ¿verdad? Sin embargo, obviamente tenemos que esperar a que los jueces dicten la sentencia por el principio que ellos tienen, ¿verdad?, de independencia judicial, y ellos son los que van a definir todo lo que está en ese expediente, independientemente de lo que se haya visto en el transcurso de la investigación, y que para muchas personas, si bien es cierto, pues comentan en redes sociales de que él es culpable, pero ya tendríamos que esperar a la resolución del Tribunal de Heredia Penal para determinar efectivamente ese tema de culpabilidad que se discutió aquí en la conclusión. Aunque él me contó cosas, le voy a contar, me contó cosas que para mí no eran correctas, porque Nadia era una persona muy fuerte, a pesar de ser delgadita, y una persona fuerte, y que muchas veces lo agredió, y entonces, muchas veces lo agredió, pero que él trataba de mantenerla.
Cuando nos hablan aquí, por ejemplo, que llegaba con patadas las amigas y con todo ese monstruo que describieron, qué curioso, hay un tema que es muy importante entre los hombres agresores, que siempre le dejan una marca a las esposas o a las compañeras sentimentales o a las mujeres que quieren, y es darles un golpe, dejarles un ojo morado. Eso es una marca de todo agresor. A Nadia aquí fue claro, a muchas preguntas que hizo esta defensa, fue más que claro que nunca llegó con un solo golpe en la cara. Este es un caso tan importante para el Poder Judicial que quien estuvo al frente en el debate por parte del Ministerio Público fue el propio fiscal adjunto de Heredia, don Óscar Serrano, es decir, el jefe de la Fiscalía de Heredia fue el que estuvo en todas las audiencias, el que llevó la voz cantante por parte del Ministerio Público y que pidió la condena en todos los delitos con pena máxima, por eso es que suman 128. Y en las declaraciones del defensor, bueno, tiene una posición bastante particular en cuanto a los señalamientos que hizo para solicitar la absolutoria de su cliente, e incluso indicó que estos 2 años que él pasó privado de libertad como medida cautelar, tienen que indemnizarlo porque él es inocente. Lo que pasa es que los testigos, las pruebas, todo lo que vimos quienes estuvimos durante tantas semanas en el Tribunal Penal de Heredia, en la sala número 4, pues es que todo indica y todo conduce, y el único sospechoso es el joven de 23 años, Jeremy Busano Paisano. Es un caso pues de terror debido a la forma en que la mató, debido a la forma en que también, según el análisis que se hizo por parte de los expertos del organismo de investigación judicial y de la Fiscalía, prácticamente mutiló el cuerpo en más de 200 pedazos, los metió en una refrigeradora, posteriormente a ello lo mantuvo en un apartamento en Bajo Los Molinos de San Rafael de Heredia durante 3 meses prácticamente, hasta que trasladó esa refrigeradora a San Pablo de Heredia, y ahí es donde se dan cuenta por el olor que despedía la refrigeradora que algo andaba mal. El OIJ llega y se dan cuenta que es el cuerpo de Nadia el que está ahí. Además, en la autopsia se realizaron varias pruebas para determinar que efectivamente era el cuerpo de la joven que había desaparecido. 1:30 de la tarde de mañana tendremos un veredicto en este caso. Y aquí lo daremos a conocer, por supuesto. Fabián, muchísimas gracias. En otros temas, el OIJ capturó al líder de una banda que siembra el terror en Orotina y también en San Mateo de Alajuela. La investigación reveló que serían los responsables de al menos 4 homicidios. La unidad de crimen organizado del OIJ de Orotina logró poner tras las rejas por 1 año al sospechoso de liderar la banda más peligrosa y violenta de la zona. Se trata de un hombre apellido Sandy Guerrero, y la supuesta organización delictiva que lideraría es conocida como los Diablitos de la R. 1 año y 2 meses les tomó a los investigadores de este caso dar con el sujeto y recabar todos los elementos de prueba que llevaron a su detención y captura para que el juzgado penal de la zona le impusiera la medida cautelar de cárcel por 1 año. Según la investigación, los Diablitos de la R serían los responsables de 4 asesinatos. El de Chloe Catalina Espinosa Costa, alias La Osa, ocurrido el 19 de mayo de 2025. El de un menor, acaecido el 31 de julio del 2025 en Santa Rita de Orotina. Al parecer, una muerte colateral al equivocarse de objetivo. El de Eliel Gutiérrez Elizondo, el 16 de diciembre de 2025, y por último, el de Christopher Espinosa Costa, del 15 de febrero del 2026. Y era un hijo para mí, un hijo, porque era bueno. ¿Usted le rentaba el espacio a él? Yo le rentaba a él. Yo me imagino que usted todavía está en shock, no ha salido de la impresión. No, fue muy duro. Él se agarró como para la pista, esperar que bajara, pasara el bus, pero en ese momento yo estaba al lado del chofer y estaba afuera. Yo lo estaba viendo a él cuando yo vi una moto que se aproximó, 2 encapuchados y se le arrimaron directamente a él y le empezaron a volar balas. Yo pegué gritos y no hizo nada. La amplia investigación en contra de Sandy logró determinar
que además de ser el cabecilla de la banda, también ejecutaba crímenes como sicario. Los Diablitos de la R es una banda dedicada a delitos de narcotráfico y homicidios que se ha extendido por Orotina y San Mateo de Alajuela. A Sandí lo identifican como un sujeto de alta peligrosidad, figura clave dentro de la estructura, encargado de planificar, ordenar y ejecutar acciones criminales, incluyendo homicidios, tentativas de homicidio, así como otras actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de droga, extorsiones, asaltos armados y amenazas agravadas. 1:16 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero en breve continuamos con más de la edición de Mediodía de Noticias Repretel. Volvemos para hablar de familias que aseguran que el dinero les está alcanzando menos para comprar los alimentos. ¿Lo ha sentido usted? Bueno, préstele atención a Génesis Castillo. Correcto, muy buenas tardes. Y es que son varios los factores que están influyendo en que las familias sientan que les alcanza menos el dinero. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, las pensiones y los salarios del sector público han estado estancados con el pasar de los años. Y eso hace que a las familias les alcance menos el dinero al momento de ir a la feria, al mercado o a los supermercados a hacer la compra de alimentos. Si una familia en el 2021 gastaba unos 50.000 colones para comprar verduras y otros alimentos, ahora necesita unos 69.000 colones para comprar lo mismo. Así lo evidencia un análisis elaborado por Alejandro López, analista financiero. Pero, ¿a qué se debe este incremento? El sector público no ha tenido incrementos en 5 años y sí ha aumentado el costo de vida en Costa Rica. La estructura de impuestos es muy alta, cargas sociales. Estas variaciones presionan más a los hogares de ingresos medios y bajos. Estos ajustes no afectan a todas las familias por igual. De cada día va más en aumento todo, entonces se dificulta más porque solo hay un ingreso en muchos casos. Estos incrementos en los precios de los alimentos golpean, debido a que los salarios en el sector privado han aumentado, sí, pero son incrementos que no superan el 3%. Sino más bien que se sitúan entre el 1,63% y el 2,37%, además de que la pensión contributiva es insuficiente. Hacer malabares para lograr salir avante. Un día ponen uno y otro día ponen otro y así sucesivamente, No hay regulación de precios. Nadie se preocupa por eso. Los cultivos son muy vulnerables a verse afectados por múltiples factores, como los costos de los fertilizantes, variabilidad climática, logística e intermediación. Tipo en compras de la gasolina, por ejemplo, que nos va a afectar en esa cadena de valor, eso es sí o sí nos va a afectar también. Entonces es parte de la dinámica de la economía. Y es que si bien es cierto, la inflación está a un nivel bajo, lo cierto es que los productos agrícolas suelen ser más volátiles y más sensibles a los choques externos. Y también aquí hay un punto importante y es que el Consejo Nacional de Producción ha realizado distintos estudios semanales en donde evidencian que hay diferencias de precios importantes entre lo que es el supermercado y también las ferias del agricultor. Así que hay bastantes opciones de compra para que las personas puedan elegir cuál es la que más le beneficia al bolsillo. Génesis, muchísimas gracias. Hablamos también de un megaproyecto que beneficiará a los cantones de La Bajura para evitar la sequía con agua potable. Laura, ¿qué tal el ambiente a esta hora en Bagaces? Adelante. Roberto, ¿qué tal? 1:24, estamos en vivo desde Bagaces y es que no es para menos este proyecto porque aquí el calor es bastante, las temperaturas son muy altas y por supuesto que hay mucha de esa población actualmente que no tiene agua potable. Y es que voy a explicarles un poquitito en qué consiste este proyecto, megaproyecto Agua para la Bajura en Guanacaste, que tiene hasta el momento un avance de un 20% y consiste en la construcción de represas para llevarle agua potable a toda La Bajura, desde el Golfo de Papagayo hasta Sámara, incluyendo Nicoya, Santa Cruz y Carrillo. Este proyecto es liderado por Senara y por el ICE y se espera que esté finalizando en el 2031. Sin embargo, el presidente de la República y la presidenta electa, Laura Fernández, le pidieron tanto a los encargados
que por favor esté finalizado en el 2030, por lo menos ya para cerrar lo que sería la administración Fernández Delgado. Algunos puntos claves, y es que este alcance abastecerá de agua potable a más de 147,000 personas inicialmente, con una proyección a 450,000 en 25 años. Se ofrecerá riego para más de 700 productores agrícolas que viven en esos cantones. Infraestructura también incluye una nueva planta potabilizadora, horas de conducción y el aprovechamiento de los recursos hídricos para la generación eléctrica. Se reporta, como les dije, un avance de un 20% y bueno, incluye también acciones de monitoreo, manejo sostenible y protección ambiental. Se habla del primer megaproyecto que tiene Costa Rica a nivel de agua potable, principalmente en Guanacaste, y que bueno, eso por supuesto vendría a beneficiar y busca asegurar la sostenibilidad hídrica para el desarrollo agrícola y humano de todo lo que sería la región chorotega. Veamos un poquitito lo que explicaron el gerente general de Senara, también el ministro de Agricultura y por último el presidente de la República. Puedo decirle que el próximo lunes esperamos, si Dios lo permite, hacer la recepción de las ofertas para que esa empresa esté acá. Estamos en uno de los estribos, es una de las 2 montañas que componen esta presa. Ya las venimos trabajando, venimos haciendo la limpieza, pero imagínense que aquí es una zona totalmente inhóspita. Van a tener agua potable, vamos a fortalecer la red eléctrica nacional y vamos también a dotar de más agua para riego a los productores. O sea, realmente es una relación donde todos estamos trabajando con un mismo objetivo y es mejorar Costa Rica. Este proyecto nos permitirá en 2031, cuando ya se llene el embalse, abrir que cualquier costarricense que está ubicado entre el Golfo de Papagayo y la parte baja tenga Sámara, pueda encontrar agua potable. Y el agua viene del lado de arriba, de Arenal, y es un proyectazo de ¿cuántos millones van a ser? 400, 500 millones de dólares. Inicialmente estamos en el orden de los 600 millones de dólares en este momento. 600, porque al principio eran 400. Y es que la población de lo que sería desde el Golfo de Papagayo hasta Sámara, estamos hablando de Nicoya, Carrillo, Santa Cruz, agradecerán cuando el proyecto esté completamente listo, porque definitivamente, como les decía al inicio, no siempre tienen agua potable, tienen muchísima restricción y por supuesto por las altas temperaturas, es que incluso aquí estamos ya casi a 40 grados a esta hora, la 1:28, entonces ellos mismos dicen que sufren por esta situación y bueno, por eso es que se espera que este proyecto, que incluso podríamos decir que puede estar en el 2030, pero bueno, la fecha inicial sería 2031. Volvemos con una noticia de última hora. Pollo Granjero cierra sus operaciones en nuestro país y quiero compartirle algunos de los detalles que se incluyen en el comunicado de prensa que llegó hace tan solo algunos minutos a nuestra sala de redacción. Lo que dicen es que han decidido cerrar sus operaciones en Costa Rica como resultado de una evolución estratégica de su modelo de negocio. Agregan que van a garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales con sus colaboradores durante este proceso. La empresa reafirma su compromiso de cumplir de manera íntegra y ordenada con todas sus obligaciones contractuales y comerciales con proveedores, arrendadores y demás aliados, gestionando este proceso con transparencia, respeto y apego a los acuerdos establecidos. Agregan además en el comunicado de prensa, Pollo Granjero agradece profundamente la confianza de sus clientes, el compromiso de sus colaboradores y también el respaldo de las comunidades que acompañaron su trayectoria durante todos estos años en Costa Rica. Es así como se confirma que Pollo Granjero concluye sus operaciones en Costa Rica. Feliz jueves también, Mariela. Muchísimas gracias por todos esos detalles. Nos despedimos, por supuesto. Feliz tarde para todos ustedes también.